Compañeros, bueno, estamos aquí en vísperas de una jornada histórica. Una jornada a la que llegamos en una situación bastante delicada. Los judiciales venimos dando todo lo nuestro desde hace mucho tiempo en condiciones patéticas, arriesgando nuestra salud, nuestra seguridad, todo en una emergencia judicial que requiere, o como hemos planteado, que de una vez por todas nos pongamos a pensar en la justicia de fondo. Por eso hemos propuesto una comisión para formar un plan estratégico. Desgraciadamente, tampoco en eso hemos tenido respuesta. Pero en medio de ese clima donde arriesgamos nuestra salud, donde ponemos todo, aún en esas condiciones, con un servicio de gestión informática desastroso, con edificios, con todas las cosas que vimos, ahí cayó la pandemia. Y ahí nuevamente fuimos los judiciales los que en las condiciones y a pesar de lo que seguía para afuera, pusimos todo para que la justicia funcione aún en pandemia. Y así se arriesgaron los que tuvieron que hacer tareas presenciales a lo largo y a lo ancho del país. Con una actitud patriótica, yendo a los juzgados para que ellos funcionen en lo que marcaba la Corte a través de las ferias sanitarias, y la mayoría trabajando de su domicilio, trabajando desde sus casas, sin capacitación previa, haciendo funcionar el trabajo remoto con una voluntad, con un voluntarismo, poniendo sus herramientas de trabajo, poniendo su computadora, arriesgando la privacidad de sus celulares, es decir, dando todo como hemos dado siempre para que la justicia funcione, y generándose todo una explosión mayor de problemas donde nuestra salud quedó en juego por el estrés mismo que nuestra tarea judicial se vio potenciado por las realidades que nos planteaban la pandemia, más allá del miedo de contagiarnos este virus tremendo que nos viene azotando, porque tuvimos que convivir en nuestras casas los dramas de toda nuestra familia, acomodarnos y mezclar la contención familiar con el trabajo, porque tuvimos que llevar a nuestras casas el temor los que hacían presencial al volver si no traíamos elementos de contagio. Bueno, no somos los únicos, todos los factores de riesgo jugaron lo mismo. Y todo ese voluntarismo que hicimos hacer la justicia, uno esperaba que fuera valorado, no por los medios de comunicación que siempre tienen su propio negocio, sino por la Corte, fundamentalmente por la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial y es la que tendría que valorar y dar respuesta a ese esfuerzo. ¿Y qué encontramos? Primero, que no nos dieron respuesta al primer tramo del aumento salarial, porque la inflación siguió corriendo y fuimos perdiendo los salarios. Segundo, porque frente a esa ofensiva del gobierno bajándonos los salarios a través del aumento para muchos judiciales del aporte jubilatorio, un aporte que realmente es exagerado, es confiscatorio y no se justifica en ningún número por qué era esa cifra y no los montos que planteaba la Unión de Empleados en su proyecto y que además beneficiaban en el fondo a todos los estamentos del Poder Judicial. Entonces le pedimos a la Corte un suplemento salarial compensatorio para hacer frente a esa baja salarial y no tuvimos respuesta. Y también después, cuando la Corte por la presión suspendió la feria sin dejar en claro, sin especificar cuándo podíamos hacer uso de esos de días que nos correspondían para preservar la salud, porque la feria de invierno es eso, es esta actividad estresante que tenemos los judiciales, es dar la respuesta al descanso, a limpiar nuestras mentes en familia para poder recargar las pilas y volver ese trabajo donde sabemos los judiciales que ponemos todo, con una virtud patriótica, con un esfuerzo valorable, no solo pensando en sí mismo, sino en los que son receptores de la acción de la justicia, que son los justiciables. Esa virtud, esos valores que tenemos profundamente, uno esperaba
que fueran reconocidos. Y ahí tenemos, aún sin definición, el pedido para que se establezca claramente en la oportunidad que podemos hacer uso de ese derecho que no aceptamos renunciar. Y tampoco hemos tenido respuesta a otras cuestiones como ser que se dejen claro, por ejemplo, los trabajadores de la Judeco, que se puso en tela de juicio la misma existencia del sector en manos de la justicia y que venimos reclamando su efectivización desde el 2018, porque ya han demostrado su valor, son cargos de una entidad que se ha creado, entonces no hay ningún justificativo para que sean mantenidos en esa situación de inestabilidad. Y tampoco hemos tenido respuesta hasta ahora. Y tampoco hemos tenido respuesta para el pedido de la situación injusta que padecen sectores que dependen de la Corte Suprema con el impuesto al trabajo, que afecta a los que ingresaron desde el 2017 con una concepción mezquina del mínimo no imponible. Prácticamente al que sale de la situación de pobreza le caen descuentos que llegan en muchos casos al nivel confiscatorio del 35%. Y bueno, los sectores de la Corte siguen padeciendo ese tema y hay hasta incluso una desigualdad con el Consejo de la Magistratura, con la Defensoría General y la Procuración General. Y tampoco tuvimos respuesta para ello. Y tampoco tuvimos respuesta, ahora esperamos que se reglamente lo del teletrabajo, porque nos largamos a trabajar sin que nos den la computadora, como decía, con nuestros propios celulares y por ese entusiasmo, a pesar de que la Corte previó el horario, sabemos que se extendió de una forma malsana, dependiendo de nuestro trabajo prácticamente las 24 horas del día y aumentando nuestro nivel de estrés que nos da la pandemia y que nos da el aislamiento social. Y todo ese esfuerzo que uno esperaba, llega el aguinaldo, llega el medio aguinaldo, que era un derecho que nos correspondía. ¿Por qué? Porque es un salario más. Y el medio salario que se cobra en junio es el que corresponde al primer semestre. Y se había devengado, era un derecho que nos correspondía. La Corte, el Consejo, todos tenían la plata para pagar, estaban los recibos hechos. Y por un quedar bien con nadie, nos cercenan hasta ese derecho. E insistimos y le pedimos que la segunda cuota la pagaran toda junta. Y el presidente de la Corte nos contesta que no juntó los 3 votos. Y la plata sigue durmiendo en una cuenta porque no se vuelca a la solidaridad de los que más lo necesitan. En cambio, en el bolsillo de los judiciales, esa va directamente porque todos tenemos familiares que estamos manteniendo con nuestro salario, que han perdido el empleo, que le ha bajado el empleo, que han tenido que cerrar sus negocios, que están padeciendo la circunstancia de la pandemia, y los judiciales estábamos sosteniendo mucho más allá, como todos aquellos que mantienen un salario, sostienen mucho más allá que su grupo familiar primario. No les costaba nada. Y bueno, también nos dijeron que no. Pero todas esas respuestas las seguimos esperando. Seguimos esperando la pauta, el primer tramo de la pauta salarial. Seguimos esperando la compensación. Seguimos esperando que se resuelva la situación de los contratados, en especial los de la Judeco. Seguimos esperando que quede bien en claro la cuestión y además hemos planteado para garantizar un mejor funcionamiento de la obra social, para que los reclamos de los judiciales, que aún se han visto profundizados las críticas en medio de la pandemia, tener, como corresponde a toda organización sindical, nuestro representante en ese directorio que de 3 tiene 2 cargos vacantes. Y tampoco hemos tenido respuesta hasta ahora, porque queremos una obra social que haga una actitud preventiva, que nos sirva a los judiciales y a la justicia para hacer prevención en las enfermedades laborales de la justicia y así poder hacer frente mejor y conservar ese valor que tenemos, que es uno indivisible, que es nuestra propia salud, que le invertimos, la arriesgamos y se la entregamos al Poder Judicial. Y no tenemos, como hemos dicho, la valoración por parte del más alto Tribunal de Justicia del país, que no hemos cesado los trabajadores a través de la UEJN en valorar
el sentido que tiene como cabeza del Poder Judicial y como defensa de la independencia de la justicia. Hemos defendido esa independencia como nadie, institucionalmente, incluso más allá de las personas que integran la Corte, porque creemos que no vamos a tener derechos si no es en una justicia independiente, pero no solo los judiciales, tampoco van a tener derechos los argentinos. Y esa defensa de nuestros derechos, esa defensa de la independencia de justicia nos da un sentido de dignidad que la ponemos hoy en juego. Lo del paro de mañana no es solamente un paro por dinero, no es solamente un paro por un derecho, es el paro que hacemos porque tenemos dignidad, la misma dignidad que entregamos para trabajar, la misma dignidad que entregamos para la justicia. Cuando no somos valorados, cuando no nos dan la respuesta que pedimos, esa dignidad la ponemos con la lucha, porque los hombres que luchan para defender sus derechos tienen principios, y esos hombres, esas mujeres son los que necesitan la justicia para cumplir su rol y ser una esperanza para toda la comunidad. Ahora quieren avanzar con reformas, que no sabemos cuáles son, pero de la justicia, ¿qué hacemos? Por eso también le exigimos a la Corte que cree la comisión para poner en marcha el plan estratégico y demostrar que de la justicia tenemos las soluciones para que cumpla el rol de Constitución. Ese que no le gusta a los políticos, que es el control de los otros poderes del Estado, y ese que necesita nuestro conciudadano, que somos la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado. Por todo eso, compañeras, como decimos, con la frente alta, con el corazón ardiendo, con la mente fría, con la bandera de solidaridad, con esa dignidad que atraviesa nuestras venas, vamos a parar mañana por nuestros derechos, por la independencia de la justicia y también, es bueno decirlo, por la patria que nos merecemos todos los argentinos. Sin dignidad no hay justicia. Por eso, en defensa de nuestra salud, conectamos a la salud, conectamos a nuestros derechos y nos desconectamos. Los presenciales se desconectan de ir a tribunales y los remotos nos desconectamos de la computadora. El lunes será otro día, pero hagamos de mañana un día donde la esperanza de nuestra dignidad sea transmitida a todos aquellos que quieren una Argentina con hombres dignos y con una justicia digna. Gracias, compañeros. Sigamos, repito, a paso de